Hello mis queridos friends, mi nombre es Osvaldo Ortiz. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a un precandidato presidencial, gran hombre, Iván Duque, del Partido Centro Democrático. Bienvenido, senador, un placer, ¿cómo está? Un gran placer, Osvaldo, estar acá, y un saludo para todos ustedes. El mío. Yo sé que muchos de ustedes han tenido muchas preguntas referente a Iván Duque. La gente habla mucho. Normalmente uno reproduce y comparte muchas cosas. Yo lo he hecho varias veces, pero muy cordialmente el senador me dijo: hermano, hablemos. A ver, la gente está hablando muchas cosas de nosotros y no todas son ciertas. ¿Por qué no nos sentamos y charlamos? ¿Qué tal si primero hablamos de ti? ¿De quién es Iván Duque? Bueno, yo nací en Bogotá, de familia antioqueña, del lado de mi padre, familia tolimense del lado de mi madre. Soy abogado de la Universidad Sergio Arboleda. He hecho una carrera de más de 15 años en temas económicos. Trabajé en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Naciones Unidas. He sido profesor universitario y hoy me siento muy orgulloso de ser un senador que ha sacado 4 leyes adelante que le sirven a la ciudadanía, y hoy quiero ser el próximo presidente de los colombianos. ¿Eso que dices, que hoy quiero ser el próximo presidente de los colombianos, se te reveló hace poco o ya venías preparándolo hace mucho rato? Yo creo que uno siempre tiene unos llamados de servicio de tiempo atrás. Yo creo que a lo largo de mi vida pues ha estado presente ese deseo, pero uno los empieza a construir en la medida que uno vaya cumpliendo etapas y momentos en la vida. Cuando yo llegué al Congreso de la República tenía muy claro que mi deseo era contribuir a que el Centro Democrático se fortaleciera, a sacar adelante una agenda, a sacar adelante unas leyes, y en la medida que fui construyendo eso sentí el llamado a entrar en esta competencia para representar una nueva generación, Osvaldo, una generación en la que tú también eres parte, que sueña con un país distinto y que sueña con un país donde podamos defender una serie de principios y valores. Y por eso yo quiero ser presidente de los colombianos. Me siento con la preparación, me siento con la motivación, me siento con la fe y con la convicción de hacerlo bien. Vamos a hablar inicialmente de Iván Duque, la persona. Tu familia, tus negocios. ¿Tienes familia, me imagino? Soy felizmente casado, tengo un matrimonio de casi 15 años, tenemos 3 hijos. Tengo una niña mayor de 10 años, después sigue mi hijo que tiene 7 y una niña chiquita que tiene 5. Y bueno, vivo feliz, esa es mi mayor inspiración todos los días. ¿Cómo se llama tu señora? María Juliana. ¿De dónde es? Ella es bogotana. ¿De dónde se conocieron? Bueno, eso es un noviazgo largo porque nos conocimos desde que estábamos adolescentes. ¿En serio? Entonces eso hubo muchas idas y venidas, terminadas y vueltas, pero pues es el amor de mi vida, la verdad. Antes de ser senador, ¿de qué vivías? Bueno, yo antes de ser senador trabajé en un tiempo importante en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Fui durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe uno de los representantes de Colombia. Después estuve en Naciones Unidas casi 2 años. Después regresé al Banco Interamericano a liderar una división encargada de los temas de cultura, de innovación, de juventud. Y cuando decidí aspirar al Senado, pues me vine para Colombia y durante esos 6 meses pues estuve viviendo de mis ahorros prácticamente y dedicaba a la campaña y a contribuir a la formación del partido. Pero pues ha sido una vida profesional en organismos internacionales y también haciendo consultoría, cátedra. Entonces pues esa ha sido principalmente mi fuente de ingresos a lo largo de mi vida. ¿Eso quiere decir que estuviste fuera del país mucho tiempo? ¿Estuviste en Estados Unidos? Estuve fuera del país trabajando para el país, porque durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe, siendo representante de Colombia ante el BID, me involucré mucho en toda su agenda de gobierno, en la agenda de reducción de pobreza, en el programa de reestructuración de créditos, en el programa nacional de aguas, en el programa de competitividad, en los programas de microcrédito, en la banca de las oportunidades, en el desarrollo del sector energético. Entonces era un funcionario al servicio de un gobierno que estaba en una representación ante un organismo internacional al lado de Luis Guillermo Echeverry, y le servimos mucho a Colombia. Nosotros logramos movilizar más de 8.000 millones de dólares en créditos y cooperación técnica y apoyos al sector privado. Trajimos la asamblea del BID a Colombia que no venía desde el año 97, trajimos el foro de microempresa. O sea, convertimos realmente la agenda nacional en una agenda importante para el Banco Interamericano de Desarrollo, y ese es un gran orgullo para mí. Hablas de créditos, déjame sentarlo en lo personal, ¿tienes deudas? Ay, me quedan unas poquitas, tengo unas... ¿Qué debes? ¿Qué debes? No, debo por ahí una platica en una que otra tarjeta de crédito, pero la verdad yo le tengo mucha jartera a las culebras. ¿En serio? Entonces, yo trato, y toda la vida he sido muy ordenado en tratar de no acumular deudas. Y culebras con personas, 3 enemigos de Iván Duque. Gente que no te quiera. A ver, Osvaldo. O sea, no que seas tu enemigo de ellos, sino que No, mira, yo tengo... que no te mastiquen. Mira, yo tengo una filosofía en la vida, yo no gradúo enemigos.
Cuando uno cosecha enemistades y cuando uno gradúa a la gente de enemiga, uno lo que está haciendo es sembrando algo negativo en su propia alma. Entonces yo afortunadamente duermo tranquilo porque ni acumulo odios, ni siento odios, ni incubo odios. ¿Quién se para de la mesa cuando tú llegas? Llegó Iván Duque, no hay quien se pare de una mesa, no puede ser. Hasta ahora no me ha tocado, afortunadamente. Oh, qué bueno. ¿Cuál es tu fe? ¿Qué crees? Yo soy católico, pero más allá de simplemente la pertenencia a una iglesia, yo soy una persona de fe, una persona que oro con frecuencia. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿En Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo. ¿Te resucitó? Sí, yo creo en la resurrección. Pues de hecho yo creo que la gran prueba de la fe es esa. Claro. Y aunque yo soy una persona que a lo largo de mi vida también me he preocupado por entender la ciencia y los debates entre la ciencia y la religión, a mí me parece muy importante esa diferenciación. Yo soy una persona de fe y la fe es un tema autónomo, es un tema de convicción y de sentimiento. Entonces yo lo que he tratado de hacer toda la vida es de no hacer una ostentación política de la fe. Pues soy un hombre profundamente católico y esos son los valores que nosotros también compartimos en familia. ¿Crees que se está politizando la fe en Colombia? Yo creo que hay gente que trata de ostentarla políticamente. ¿Para sacarle provecho político? Sí, para sacarle provecho político. Es algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo. Yo soy una persona que creo en mi fe, soy católico, respeto la fe de los demás, respeto los credos de los demás y soy muy cuidadoso en no utilizar espacios religiosos para convertirlos en espacios políticos. La Biblia, ¿la has leído alguna vez? Sí, de hecho con frecuencia. Trato de leer, por ejemplo, los Proverbios, me gusta. ¿El libro de Proverbios? Sí, me parece que el libro de Proverbios tiene muchas cosas de sabiduría. Hay unos salmos que yo mantengo permanentes, el Salmo 91, el Salmo 92 los leo con... ¿El 92? Sí. Es curioso, no he escuchado a alguien que le gustase el Salmo 92, ¿qué dice más o menos? Bueno, no puedo decirte la de memoria, pero... ¿El 91? Pero no, yo no soy... El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, ahora yo le cuento, por ejemplo, cosas. Yo mantengo mis oraciones acá. Mire, yo tengo acá, esta es una oración que para mí significa mucho, la oración del Espíritu Santo. Déjame ver, qué hit. Esta oración del Espíritu Santo la mantengo conmigo. Esa me la regaló el padre Mario Dorsonville, que es era el capellán del BID, que es de una de las iglesias importantes en la ciudad de Washington, colombiano, un hombre que ha trabajado mucho en causas sociales. Puedes hacer esta oración, una oración del Espíritu Santo. La estoy leyendo, me parece súper encantadora. ¿Te atreves? Sí, esta está en inglés, ¿no? O sea, dale, si puedes decirlo en español sería una maravilla. Bueno, más o menos la traducción. Mientras traducimos en vivo. Espíritu de la sabiduría y el entendimiento, ilumina nuestras mentes, percibe los misterios del universo con relación a la eternidad. Espíritu del juicio y el coraje, guíanos en tener firmeza bautismal y en la decisión de seguir a Jesús. En el camino del amor, espíritu del conocimiento y la reverencia, ayúdanos a mantener el valor permanente de la justicia y la misericordia en cada día, en lo que tiene que ver con las relaciones del uno con el otro. Haznos respetar la vida y resolver los problemas de familia y nación, economía y ecología. Espíritu de Dios, esparce nuestra fe, amor y esperanza en las labores de cada día. Llena nuestras vidas de alegría y de aprecio, en presencia permanente para penetrar toda la creación. Señoras y señores, la oración del Espíritu Santo. Se la voy a pedir para tener una copia. Me encantó y la voy a compartir con todos ustedes. Una pregunta que le hagas a Dios. Yo diría más que preguntas, cuando tengo el espacio de orar diariamente, yo le pido siempre a Dios 3 cosas. Que me dé sabiduría, porque la sabiduría es lo que nos permite ser exitosos en el relacionamiento con las personas, en no cometer errores, injusticias. Yo le pido mucho a Dios que me dé templanza. ¿Qué es eso? Que me dé resiliencia, que me lleve a enfrentar las dificultades sin caer en odios, sin caer en malos sentimientos. Y algo que le pido a Dios todos los días es que me dé vida para disfrutar a mis hijos eternamente. Un consejo para esos hijos, para los hijos que nos ven hoy, que de pronto crecieron sin papá o tienen problemas con sus papás. ¿Cuál es el consejo para uno de esos hijos? Yo, con mis hijos, cuando tengo conversaciones, siempre recuerdo una frase que venía también de mi abuelo. Nunca se sienta más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Es muy importante.
porque es el hecho de la igualdad y la equidad no es solamente un tema de predicarlo, sino de vivirlo. Entonces la mejor forma de vivirlo es eso, es entender que uno no está por encima de nadie, pero uno tampoco se puede dejar por debajear de nadie. Es un principio bíblico, trata a los demás como quieres que te traten. Porque... y hay otra cosa que para mí significa mucho, y es el sentido de la justicia. Enseñar a mis hijos a ser justos. ¿Qué es ser justos? Saber valorar los actos de los demás, pero también saber juzgar los actos propios. ¿Qué sucede en ti cuando, porque veo que eres una persona que cuando menciona la templanza busca aplacar tu león, ¿no? tu toro salvaje, y ya lo has dicho varias veces, o sea, has hablado acerca de mantener la paz, ser muy cordial frente a la injusticia? ¿Qué sucede en ti? Yo he tenido una práctica, Osvaldo, que es esta. Uno tiene que ser muy fuerte en la defensa de los argumentos, pero uno tiene que ser siempre muy humano en el trato con las personas. Yo creo que además esa es una manera de uno entender que defender los argumentos, defender las ideas, defender las posturas es una tarea argumental, pero no es una tarea de agresión. Y esa es la política que yo practico. Hay gente que no le gusta eso, yo lo respeto, pero yo prefiero ser reconocido siempre como una persona que manifiesta sus creencias o sus diferencias con respeto a las personas, pero con firmeza en los argumentos. Y también saber ser derrotado cuando los argumentos me doblen, claro. Que también es parte de no caer en la soberbia, porque la soberbia es uno creer que siempre tiene la razón y que los demás siempre tienen un desmérito en lo que están argumentando. Para mí, hacer política, para mí, ser un ser humano integral implica saber defender lo que se cree con vehemencia y firmeza, pero respetando siempre la integridad de la persona. ¿No te consideras soberbio entonces? Pues yo creo que todos en momentos de la vida podemos caer en esa tentación o podemos caer en esa práctica, pero lo importante es uno ser consciente para no dejarse llevar por ella. Evitarla. Consejo a un padre de familia colombiano que tiene problemas con sus hijos por falta de comunicación o porque le dicen que es muy anticuado o por lo que sea, por los errores del pasado. Consejo para un padre de familia, ya que tú eres padre de 3. Yo trato, y yo creo más que un consejo es, hay que saber escuchar y entender a los hijos. Uno a veces como padre cae en la idea que uno siempre está dictando las pautas y resulta que los niños desde edad muy temprana empiezan a desarrollar sentimientos, preocupaciones, miedos, y a veces los padres dedicamos muy poco tiempo a conocerlos. Yo he tratado todos los días de conversar mucho con mis hijos. El diálogo yo creo que es la base del ejercicio de la paternidad y de la maternidad. Dialogar con los hijos. ¿Qué piensan? Porque además cuando uno establece ese canal de diálogo se cierran las brechas de la desconfianza. Que muchas veces las familias empiezan a tener afectaciones es porque los hijos desconfían de los padres. Yo tuve la fortuna de haber crecido en un hogar donde tanto con mi papá como con mi mamá tenía mucha confianza, no había secretos, entonces podía decir lo que pasaba. Yo me acuerdo que yo tenía por ahí 14, 15 años y por primera vez alguien llevó una caja de cigarrillos Marlboro. Yo me acuerdo que me fumé un Marlboro, yo muy asustado, y llegué a mi casa y le conté a mi papá con un poco como de miedo, y la reacción de mi papá fue muy pedagógica y la reacción de mi mamá fue igualmente pedagógica. Entonces yo creo que cuando uno forma a los hijos a no tener miedo a expresar lo que sienten con los padres, yo creo que uno va en el camino correcto, porque uno como padre puede que no tenga todas las respuestas, pero uno sí tiene el corazón y el amor para guiar a los hijos por donde quieran andar. Un error que quieras corregir de tu pasado. No, ahí pues el ser humano comete errores todos los días. Entonces has dicho, hombre, yo creo que a veces, yo podría decir que en algún momento de hace muchos años se me fue la mano de pronto en algún adjetivo cuando yo estaba empezando como columnista con alguien, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lamenté, aunque con los años construí con una muy buena relación, por allá en el año 97 le hice una columna crítica al general Harold Bedoya y creo que utilicé adjetivos que no correspondían. O sea, hoy lo miro en retrospectiva, yo tenía 21, 22 años, que eso tampoco es justificación. Yo creo que yo no decir es que yo estaba muy joven, no. Pero yo creo que en ese momento no debía haber empleado adjetivos que empleé. ¿Qué le dijiste? No, ¿Qué le dijiste? No recuerdo literalmente. Yo no me acuerdo de eso. Pero le pude haber dicho extremista o alguna cosa así, para en el año 97, 98. Pero miren lo que son las cosas de la vida. Yo conocí después al general Harold Bedoya por allá en el año 2002, personalmente, cuando era candidato a la presidencia y yo estaba en el BID.
y construí con él una relación amable, muy buena. Y de hecho esa vez que lo conocí en el Hotel Casa Medina, me acuerdo, le dije, oiga, general, yo no puedo saludarlo sin explicarle a usted esto. Y años después, cuando recientemente, ya teniendo con él una muy buena relación, alguien volvió a sacar la columna, pues de todas formas, para mi tranquilidad de mi alma, tuve la posibilidad de llamarlo y expresarle a él lo que sentía. Y creo que esta es una ocasión para mencionarlo, que de pronto no, fue un error y que uno de los errores los tiene que reconocer y los tiene que enmendar. Porque vencer la soberbia también, Osvaldo, significa uno ser capaz de reconocer que cuando uno dijo algo indebido se equivocó, y es humano reconocer las equivocaciones y es humano enfrentarlas. Sí, estaremos sentados. ¿Ese silencio era silencio editorial o qué? Estaremos yo sentado allá, él aquí, y yo le tendré que decir un día, el doctor Iván Duque, doctor Iván, un día hizo un video por allá cuando era joven, en mi infancia. Gracias por este espacio. Algo. Usted ha hecho varios, pero qué bueno que me entiendes. Me parece que es la posibilidad de que. Pero qué bueno que me entiendes, qué bueno que me entiendes. Básicamente, es la intención que podamos motivar a muchos, hombre, a vencer la soberbia. Eso que acabas de decir es fundamental, que podamos vencer la soberbia. En todo sentido, y además siempre la posibilidad de generar diálogo. El espacio. Como lo estamos haciendo. Por supuesto. No, porque muchos me dicen, no, que mire que doble cero. No, yo no me quedo con aprehensiones. Por el contrario, me parece bueno que las conversemos y creo que lo estamos haciendo. Gracias. Y eso es una oportunidad que agradezco mucho. No, es mi honor. Y gracias a eso entramos en esta segunda parte de la entrevista, la campaña de Iván Duque. ¿Qué está haciendo Iván Duque con respecto a sus propuestas de gobierno, a su plan de gobierno? ¿Por qué ser presidente en el 2018 si hay tanta opción de todos los matices? Bueno, nosotros empezamos, que esto es una cosa interesante, el año pasado empezamos a hacer unos talleres que se llaman Construyendo País. Entonces escuchábamos a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacíamos? Le hacíamos una presentación general sobre temas nacionales, temas regionales, temas municipales, y después cada ciudadano recibía una hojita con un estilógrafo. Y teníamos una pancarta muy grande que decía, ¿usted qué propone para un mejor país? Entonces los ciudadanos intervenían y ponían su papelito en el mapa de Colombia. Y terminábamos cada taller con el mapa lleno de propuestas. Hicimos eso durante todo el año, escuchando. Porque los políticos hacen mucha campaña hablando, nosotros quedamos en una campaña escuchando. Y empezamos a mirar esas propuestas y sobre esas propuestas las empezamos a tabular, a organizar, a incorporar las cosas nuestras. Y de ahí surgió un libro que se llama Indignación, donde están nuestras propuestas para el futuro de Colombia. Entonces es una campaña que se ha construido de abajo hacia arriba. Una campaña austera porque nosotros tenemos todas las restricciones de ley, entonces se ha hecho con voluntarios, obviamente con los recursos personales que para un viaje, que una cosa o la otra, pero hay mucha gente que se motiva, entonces dice yo quiero mandar a hacer mi propia camiseta, otros que hacen los volantes, y ha sido muy bonito porque esa austeridad que permite que se genere convicción. Y yo me siento muy contento de estar recorriendo el país con el libro, con el folleto de nuestras propuestas, sabiendo que es un ejercicio que hicimos de abajo hacia arriba, porque es la mejor manera de hacer política, es escuchando y construyendo con la ciudadanía. Por eso los talleres llaman Construyendo País. Entonces, ¿cuál es la opción nuestra? Yo he dicho que yo le tengo un poquito de animadversión a esa idea que es que el tema de la campaña, es que el tema de la corrupción, o es que el tema es una cosa o el tema es otro. No, eso es una visión de país. No eres el único dentro del Centro Democrático que está desarrollando una plataforma política. ¿Debería ser el único? ¿O cómo funciona el tema de la competencia? A mí me parece que hay una competencia sana y hay personas muy valiosas. Uno tiene que sentirse orgulloso de los competidores que hay dentro del partido. Yo he visto, por ejemplo, el doctor Carlos Holmes Trujillo, una persona que tiene una experiencia muy grande, una persona que ha servido en distintos cargos y que le ha servido bien al país. La senadora María del Rosario Guerra es una mujer juiciosa, estudiosa, que se ha destacado también en los temas económicos. La senadora Paloma Valencia es una mujer vehemente, de posturas fuertes, que ha estado involucrada en temas importantes como en temas de justicia. Rafael Nieto es un columnista que lleva muchos años escribiendo en distintos periódicos, exponiendo ideas. Entonces yo creo que aquí hay un partido que tiene un número importante de competidores, pero la idea es que a través de un procedimiento democrático, transparente y participativo podamos escoger ese candidato. ¿Cuál es ese procedimiento democrático? Yo siempre he creído en las consultas abiertas, Osvaldo, pero no de ahora, no porque yo sea candidato, es que yo siempre he creído que los partidos tienen que movilizar a la ciudadanía, tienen que motivar a la ciudadanía.
Los partidos no son solamente los militantes de la foto del día. De hecho, en el Centro Democrático hay muchas personas que respaldaron el plebiscito que no están carnetizadas. Les decimos, usted me sirve, pero cuando vota el plebiscito, pero no me sirve cuando vamos a elegir el candidato, me parece que es contradictorio. Ahora, la gente dice, ay, pero es que hay riesgos de que lo puedan infiltrar. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente cuando tú presentas la propuesta? Hay gente que dice, hombre, es que hay el riesgo que otros partidos voten. Bueno, gente de izquierda. Ese riesgo está, pero mi pregunta es, ¿y si no hay candidato malo, qué nos va a preocupar? Si nos sentimos orgullosos de todos los candidatos de los 5. Porque si hay alguno que piense que hay un mal candidato o que no representa el uribismo, pues lo tiene que decir. Pero nosotros estamos en el partido. ¿Hay gente que dice que tú no representas el uribismo? Hay gente que me ha criticado, yo creo que muchas veces con falacias, pero yo no le he hecho caso a eso. ¿Por qué? Porque mi uribismo no está en tela de juicio. O sea, yo trabajé 8 años en el gobierno del presidente Uribe. Cuando el presidente Uribe dejó la presidencia, me llamó a ser su asesor en Naciones Unidas. Fui su profesor asistente en la Universidad de Georgetown. Trabajé en el proyecto de sus memorias. Me llamó a ser parte de la lista al Senado. Dirigí el programa de gobierno del partido en la elección pasada. Lo construí con un grupo de expertos. Y he demostrado en el Senado, primero, la defensa de mis convicciones. Yo demandé el acto legislativo 01 del 2016 y lo ganamos, una parte importante que prácticamente le quitó la posibilidad a las FARC de vetar los proyectos, porque hoy el Congreso recuperó su independencia. Lástima pues que tengamos unas bancadas que aunque les hayan reconocido la independencia se dobleguen, pero lo hicimos. Yo he sido muy firme contra la dictadura de Venezuela, por eso fui a La Haya a denunciar a Nicolás Maduro con 75 firmas. Entonces, ¿por qué la gente, o sea, por qué hay un ala, me voy a atrever a decirlo, dentro del uribismo y dentro de la derecha, que afirma que tú eres socialista, progresista y hasta comunista? A ver, primero... ¿Por qué? Primero, la verdad, Osvaldo, a mí me da un poco de risa ese tipo de comentarios, porque, pues primero son una fantasía. Yo he defendido la economía de mercado, soy un gran defensor de la economía de mercado, defiendo el emprendimiento. He sido promotor de la economía naranja, que se basa en la propiedad intelectual, que es la más clara expresión de una sociedad donde hay capitalismo basado en el talento de las personas. Claro. He sido un gran defensor de los sistemas de competencia en la economía. Entonces, eso definitivamente, si eso es comunismo, estamos mal. O como dice el ¿Por qué lo dicen? O como dice el presidente Uribe, dice, si los comunistas fueran como Iván Duque, el mundo estaría feliz. pero, o sea, yo creo que esos han sido... Pues, campaña negra. Sí, infundadas. Yo nunca le he dado importancia a eso. Porque muchas veces cuando salen esos ataques, lo que la gente quiere es desconcentrarlo a uno, claro, que uno pierda el norte. Y uno no puede perder el norte cuando sobre todo los ataques son a base de mentiras. ¿Es ese terreno en el que el capitalismo y los principios positivos del socialismo caben? Yo ni siquiera lo llamaría principios del socialismo. Yo lo que lo veo es con lo que el presidente Uribe ya ha denominado los equilibrios democráticos. Que eso era interesante en la visión del Estado comunitario. Superemos ese debate anacrónico de izquierda y derecha y pongamos esto en la realidad, que es lo que necesita la ciudadanía. Entonces usted puede buscar siempre el equilibrio entre el desarrollo empresarial y las condiciones de vida de los trabajadores. Usted puede hablar del desarrollo mineroenergético, pero siempre con la responsabilidad frente al medio ambiente y las comunidades. Usted puede hablar de la defensa del libre comercio, pero obviamente sin la indiferencia ante aquellos sectores que tienen vulnerabilidades y que necesitan ayudas para poder sobresalir en una competencia global. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que construir equilibrios, y por eso orgullosamente se llama centro democrático. Eso es un discurso que se le puede perfectamente presentar a todos aquellos del socialismo, aquel del siglo XXI, del castrochavista, que dicen que es que Uribe y su gente es toda la derecha opuesta, la derecha extrema, que nunca ha pensado en el pueblo, en la gente de a pie. Pues yo lo que diría, yo diría una cosa, eso que han llamado socialismo del siglo XXI, a mí me parece que ni siquiera le cabe la palabra socialista. Eso es lo que es el desgreño del siglo XXI, es el antidesarrollo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en parte la premisa de pan para hoy, claro, hambre para mañana. Claro. Porque todo es insostenible. Aniquila el desarrollo de la empresa privada, consume totalmente los poderes públicos en cabeza de un gobernante, como lo hemos visto con esa dictadura que empezó Chávez y que ha continuado Maduro.
Nosotros lo que hemos visto allá es la más grande agresión a las libertades individuales, a la democracia y a los principios de las libertades. Entonces eso no puede ser socialismo, eso lo que es la gran dictadura atroz del siglo XXI en América Latina, o como lo he llamado muchas veces, es una especie de fascismo tropical. Voy a hacerte preguntas rápidas para respuestas rápidas. Dale. El lado fuerte de tu campaña. Las propuestas, la campaña de propuestas. El lado flaco de tu campaña. No, nosotros, yo no creo que ni que era un lado flaco, nosotros tenemos todos los días que trabajar, esto es una campaña, son campañas duras, de largo aliento, a veces uno se queda corto en poder llegar a tantos lugares. Nosotros tenemos que mejorar todos los días en redes, mejorar nuestra presencia territorial. Yo creo que una campaña es un ejercicio de constante mejora de cosas. Entonces yo, más que pensar en un lado flaco, lo que pienso son en todas esas cosas que tenemos que hacer todos los días para ser mejores. ¿Cómo corregir los errores de Juan Manuel Santos? Bueno, primero, este país necesita recuperar, son 3 valores. Es que este gobierno se volvió permisivo con la ilegalidad. Por eso yo siempre digo, mi primera bandera es la legalidad, que es seguridad y justicia, lucha contra la corrupción, cero tolerancia con el terrorismo. Este gobierno fue premiando la ilegalidad. Entonces la ilegalidad se convirtió en el interlocutor del gobierno. Y cuando la ilegalidad tiene mejor interlocución que los ciudadanos de bien, pues los ciudadanos de bien lo que hacen es resentirse. Claro. Por eso lo primero que hay que recuperar es el principio de legalidad. Segundo, este gobierno acabó con la iniciativa empresarial. La ha afectado, le ha desmoronado la moral. Le ha quitado la certidumbre de la inversión de largo plazo. Por eso un segundo pilar nuestro es el emprendimiento, con mayor desregulación, bajar impuestos y mejorar los ingresos de los trabajadores. Y tercero, este es un gobierno que se quedó corto y que hizo malas políticas de equidad. Aumentó muchísimo el gasto social y se precia de haberlo hecho, pero no reduce la desigualdad. La mejor forma de reducir la desigualdad es generando empleos formales, y esos empleos formales los genera el sector privado, y al sector privado hay que estimularlo, apoyarlo para que sea ese eje transformador de la sociedad. Entonces por eso los 3 pilares nuestros son, para que usted lo tenga claro, legalidad, emprendimiento y equidad. Juan Manuel Santos ha cometido muchos errores. Muchos piensan que Gina Parodi fue uno de esos. ¿Para ti fue un error Gina Parodi en el Ministerio de Educación o no? Yo creo que cometió un error gravísimo, y ese error es haber llevado una política de injerencia en el manejo de la educación de las familias, de una forma brusca y arbitraria. Y me parece que el país obviamente reaccionó fuerte ante eso. ¿Por qué? Porque es que el sistema educativo no puede invadir las órbitas de la familia. No se habló jamás no se habló ni siquiera con los secretarios de educación, sí, con las asociaciones de padres de familia, y pretendían llegar a imponer unas cosas que necesitaban diálogo, y sobre todo donde la familia dijera, el Estado no entra a esta órbita. A mis hijos nosotros los educamos nosotros con unos valores. Claro, ustedes en el colegio, el sistema educativo tiene que garantizar unos mínimos en la parte de formación. Inclusive yo creo que tenemos que volver a la formación en valores, a la cívica, a la educación religiosa. Porque yo no sé por qué nosotros en el país empezamos a tenerle miedo a eso. Que somos un Estado, que se dice que es un Estado que separa iglesia y Estado, perfecto. Pero eso no quiere decir que acá no reconozcamos que la educación religiosa también es importante para entender los fundamentos de la religión, pero sobre todo la educación cívica y la educación en urbanidad, en valores, pero no invadir las órbitas de la familia. Eso es un error terrible que generó un rechazo muy grande en la sociedad colombiana. ¿Tú la pondrías a ella como ministra de Educación en el caso de que fueses presidente? No. ¿Acuerdos? ¿Anularlos, o sea, eliminarlos, trizas o reformarlos? Mi frase es ni trizas ni risas. Ni trizas, porque yo creo que es positivo que haya desmovilización, desarme y reinserción de una base guerrillera. Eso es importante para el país, pero no risas de los que quieren burlar del Estado de Derecho. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en Colombia. Nosotros tenemos que garantizar que la sustitución y la erradicación sean obligatorias. Nosotros tenemos que dar un mensaje muy claro. Armas escondidas y dineros escondidos que aparezcan implican que de inmediato cae todo el peso de la ley. Y una justicia especial para la paz bajo la premisa de igualar a las fuerzas militares con el terrorismo no me parece sano. Eso es terrible. Y lo que hay que buscar es que los militares tengan una verdadera justicia penal militar rigurosa, capaz de juzgar sus circunstancias de modo, tiempo y acción operacional. Eso es fundamental en la sociedad, y nosotros no podemos permitir que lleguen criminales de lesa humanidad al Congreso sin siquiera haber pasado por la justicia.
porque eso sí es la más grande conflagración de la impunidad. Entonces yo creo que eso implica, como lo hicimos en la campaña, ser muy claros en que eso necesita modificaciones de fondo. Y esas son las modificaciones que tenemos que hacer. O sea, sí, reformarlos, modificarlos. Estructuralmente, desde la base. Casas gratis para la gente, como lo ha hecho Chávez, como lo hizo Vargas Lleras con el gobierno de Santos. ¿Sí o no? La política de vivienda no se puede reducir solamente a casas gratis, porque mire lo que pasó, Osvaldo, 100.000 casas gratis que costaron 45 billones de pesos y no hemos resuelto déficits cualitativos y cuantitativos. Hay que buscar es una política de vivienda integral. O sea, fueron campaña política. A ver, yo le voy a decir eso, lo que yo vi en Brasil con el programa Media Casa en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva no funcionó. No funcionó porque terminó generando guetos, porque entonces usted no puede hacer construcciones sino en lugares periféricos por las áreas que tiene, entonces termina alejando a las personas de educación, de salud, de movilidad, etc. Lo mismo pasó con la gran misión Vivienda Venezuela. Entonces yo creo que aquí sería injusto no decir que los programas de casas gratis hubo unos que fueron buenos, claro, estaban bien construidos, han tenido una buena política de acompañamiento con el orden urbano. Pero la política de vivienda en Colombia necesita más medidas, necesita permitirle a la clase media seguir adquiriendo vivienda, algo que nosotros estamos proponiendo, el mejoramiento de 600.000 viviendas. Usted puede hacer un mejoramiento de una vivienda con 3 o 4 millones de pesos, techos, pisos, baños, por ejemplo el acceso al gas, para mejorar las condiciones de vida. Y usted lo puede hacer con la titulación. Y usted lo puede hacer en los lugares donde ya hoy hay asentamientos, tiene un mayor impacto con menores recursos, pero lo que hay que buscar es el acceso al crédito, el financiamiento sostenible, el mejoramiento y en algunos lugares para personas vulnerables, yo no me opongo que se pueda dar una vivienda asistida, pero hay que buscar siempre que haya una corresponsabilidad, bien sea en la autoconstrucción o que se pague algo para generar un sentido de pertinencia. ¿Qué hacemos con Maduro? Usted se posesiona, ¿qué pasa con Venezuela y la relación con Colombia? Vea, Osvaldo, yo he dicho esto de la siguiente manera. ¿Qué hace usted si el vecino suyo, el señor del apartamento del frente, usted toda la noche lo oye golpeando a su mujer? Lo ve golpeando a su mujer, lo ve encerrando a los hijos, lo ve maltratando a los hijos. Usted por las mañanas le dice buenos días, venga, lo invito a tomarse una taza de café y mantiene simplemente las buenas formas, o usted cumple con el deber ciudadano de salir y denunciar. Claro. Es que la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los dictadores. Nosotros tenemos que denunciarlo, por eso lo hice. Por eso busqué 75 firmas de senadores y 50 de senadores de Chile para ir nosotros a La Haya a denunciar a Nicolás Maduro por esos crímenes. Celebro que el secretario general de la OEA, Almagro, esté llamando a Luis Moreno Campo para también hacer una denuncia por esos crímenes de lesa humanidad. Lo que yo haré como presidente de Colombia es defender ese principio, que las dictaduras en América Latina no las podemos tolerar. Hay que denunciarlas. Pero una cosa importante también, hay que darle también toda la fraternidad al hermano pueblo de Venezuela, que quiere venir a Colombia, que necesita una solución a los problemas, buscar también una solución continental donde esa capacidad de amortiguar el flujo migratorio no sea solamente de Colombia, porque no alcanza a absorberlo todo, y por otro lado, que busquemos en el escenario internacional un mecanismo para que esa dictadura se dé por terminada y se abra un espacio para un proceso democrático verdaderamente creíble. ¿Eres abortista? No, yo siempre he sido pro vida, pero he sido muy claro en mantener una línea que ha sido la línea del partido, que es, aquí ya hay unas causales que han sido reconocidas, y esas causales que son reconocidas, me parece que son las que ya de alguna manera el Estado ha venido admitiendo. Pero también creo una cosa importante, yo creo que hay unas discusiones que se están dando en algunos países que valen la pena, que tienen que ver para los hospitales y las clínicas privadas, permitir que exista lo que llaman la objeción de conciencia institucional. Porque hay hospitales que, por ejemplo, tienen una clara afiliación católica, por decir algo, o religiosa, que definitivamente quieren no entrar en esas prácticas. Y yo creo que hay que permitirlo. Entonces yo sigo siendo una persona provida, soy provida, pero creo que esas causales que ya han sido reconocidas, pues son unas causales que han llegado por lo menos a un mínimo de entendimiento en la sociedad colombiana. Eutanasia. Hombre, vea, yo le voy a contar una anécdota personal. Mi padre murió el año pasado, después de un largo proceso de agonía y de altibajos en una clínica. Yo recuerdo que uno de los médicos, que además debo reconocer, fueron personas excepcionales, nos llamaron a mí y a mis hermanos a decirnos, vea, su papá ha tenido varias recaídas y lo hemos tenido que revivir con la medicina. Ustedes nos estarían interesados en firmar acá un documento
donde si vuelve a tener un percance, pues no lo revivamos. Y mi respuesta fue muy elemental. Yo dije, con mis sentimientos, yo dije que se haga la voluntad de Dios, pero que la medicina haga todo lo posible por preservarle la vida. Entonces yo creo que eso para mí es más que simplemente darle a usted una respuesta. Claro. Yo creo que es un tema de reconocer primero mi sentimiento en pro de la vida, pero también mi sentimiento que creo que no es el Estado, no son los políticos los que me tienen que decir a mí cómo obrar. Bajar los impuestos. ¿Cómo? Primero, para bajar los impuestos hay que poner la casa en orden. O sea, primero hay que mirar los gastos, hay que eliminar todos los gastos innecesarios y hay que hacer unos programas de eficiencia en la administración pública. ¿Cómo podemos ser más eficientes con menos recursos para generar ahorros permanentes? Eso se hizo en el gobierno del presidente Uribe a cargo de Claudia Jiménez, funciona mucho, 5 puntos del PIB de ahorro. Es decir, nosotros tenemos que eliminar esos gastos innecesarios y racionalizar y hacer más eficiente el Estado. ¿Para qué? Para generar ahorros permanentes que nos permitan bajar los impuestos y que esos impuestos, sobre todo para las empresas, vayan acompañados de más estabilidad jurídica, menos trámites y lo que he propuesto que es la ventanilla única de comercio y emprendimiento. Pero de pronto también pensar en bajar impuestos al consumo, de pronto dándole a los más vulnerables un mecanismo de devolución de lo que estarían consumiendo en cuanto a canasta familiar básica y otras cosas. ¿Santos traicionó a Uribe? ¿Sí o no? Santos traicionó a los colombianos, no es un tema de Uribe, que yo creo que eso es importante decirlo. Es que la indignación no es solamente que él haya derrumbado una obra de gobierno de quien lo llevó a la presidencia. El tema es que se hizo elegir con un programa de gobierno, con unas banderas y con unas ideas que después desconoció desde el gobierno. Entonces, eso es un engaño a la ciudadanía. ¿Debió haber renunciado por esa traición? O sea, ¿reconocer esa traición o no? Yo creo que lo que ha debido hacer es nunca cometerla, para empezar. Y lo otro es que los ciudadanos en Colombia que se sienten vulnerados no tienen hoy un mecanismo de revocatoria del poder presidencial, que esa es la otra, porque si los ciudadanos tuvieran un mecanismo de revocatoria, uno podría decir, bueno, me engañaron, yo salgo a la calle y ejerzo mi derecho a exigir el voto programático. ¿Motivarías ese poder o no? Yo creo que ese es un poder que la democracia debería tener, claro, con unas restricciones muy claras, porque tampoco se puede convertir en un jueguito, en lo que tristemente ha ocurrido en otros lugares. Sí, claro. Y es que entonces quien pierde la elección entonces se dedica después a hacerle la campaña para la destrucción del gobierno. El castrochavismo en Colombia, que los medios dicen que no existe, ¿existe o no existe? Pues ha existido. Es que a ver, no lo llamemos castrochavismo, llamémoslo primero los apologistas de Chávez. Es que Bogotá estuvo gobernada por el señor que trajo a Hugo Chávez a Colombia. ¿Quién fue? A presentarlo como un pony en una feria en el año 94. ¿Petro? Pues sí, claro. Él fue el primer apologista de Chávez en Colombia. Y gobernó Bogotá con muchas de esas premisas de ese chavismo. Exacerbar la lucha de clases, generar unos temores permanentes a la inversión, la intolerancia frente a la crítica, es decir, una serie de cosas que ya ocurrieron en Venezuela y que en pequeña escala se vieron en Bogotá. Pero el riesgo de que acá llegue el populismo está latente, porque es un populismo que lo que digo es pan para hoy, hambre para mañana, una serie de propuestas insostenibles. ¿Quiénes son esos candidatos populistas que le hacen apología a Chávez? ¿Petro? Bueno, dejémoslo por ahora. Yo te nombro, ¿por qué no los nombres tú? Yo te nombro y me dices sí o no, no sé. Petro, Fajardo, ¿no? Claudia López. No, es que yo le voy a decir una cosa, Osvaldo, con toda sinceridad. Esto no es un tema que se vuelva simplemente de personalización. Es un tema de las ideas. Es un tema de las ideas. Entonces, yo qué espero defender y qué veo yo como riesgos. Acá se necesita defender la legalidad. Acá se necesita defender un país donde haya iniciativa privada. Y acá se necesita un país donde la iniciativa privada tenga certidumbre, pero esa certidumbre también tenga unas garantías con las comunidades y tenga unas garantías con el medio ambiente y que vaya asociado ese desarrollo del sector privado a mejorar los estándares de equidad. Vamos al tema de las familias y el tema de la fe. Para ti, dos hombres que se aman y que quieren tener hijos, ¿son familia? Vea, yo tengo una idea. Yo creo que este es un país que necesita, primero, respetar la intimidad. Ha sido una línea también de nuestro partido, el respeto a la intimidad. Yo creo que la ley ha sido muy clara en Colombia en lo que se define como familia
Y nosotros debemos entender también que esa intimidad permite que haya hogares, pero nosotros tenemos que ser muy claros en que hoy lo que tienen esas parejas del mismo sexo son la igualdad de derechos patrimoniales. Eso se logró inclusive en el gobierno de... ¿Mantenerlo así o darles a ellos el estatus? Pues hombre, ¿yo qué veo? Primero yo veo que los temas, cuando la gente habla de matrimonio, el matrimonio tiene un tema sacramental y religioso. Por supuesto. Y las religiones son claras en decir qué es y qué no es. Claro. Y el otro tema es que en efectos prácticos, hoy ante la ley colombiana, no necesitan casarse para tener los mismos beneficios civiles de un matrimonio civil. Esa es una realidad que ya está ahí, es una realidad de apuño. Pero de ahí entonces a tratar de forzar y de convertir eso en una gran discusión sobre la definición de familia, a mí me parece que eso es un tema que está todavía muy candente en la sociedad colombiana para la discusión. Santos ha promocionado como nunca en la historia de Colombia la política pública LGBT. Hoy está hasta en cada municipio del país. Esa política pública fue impulsada por las fundaciones y por el ministro Cristo que se fue. Fue una política pública radical. ¿La detendrías, la reforzarías, la modificarías? Los países tienen que generar, primero, tolerancia. Los países deben tener respeto a la intimidad. Si usted me pregunta a mí qué es lo más importante que necesitamos construir como sociedad, es entender la diversidad, las diferencias, el respeto a la intimidad. Pero yo no creo que el gobernante tenga que ser un activista de estas causas. ¿Tú no eres activista de estas causas? No, yo no soy activista. Soy una persona con profundo respeto y respeto muchísimo la intimidad. Y jamás en la vida he tenido un comentario desdeñoso, un comentario sesgado frente a alguien por su inclinación sexual. Porque yo no creo que eso debamos hacerlo. Inclusive me gustó esa frase siempre del Papa Francisco cuando dijo: ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Me lo dijo textualmente. Nosotros no estamos aquí para juzgar las inclinaciones de nadie. Nosotros no estamos acá para sancionar a alguien por sus inclinaciones, pero tenemos que entender que esta es una sociedad que debe reconocer esa tolerancia, que debe reconocer esa diferencia, pero eso no debe implicar que los gobernantes sean apologistas o que sean promotores o que sean los grandes, como dijera yo, activistas de estas causas. Colombia laica parece Colombia atea. Porque cada vez que un cristiano levanta la voz y dicen, Colombia es un país laico, usted como cristiano que es en su iglesia no se meta ahí, no desarrolle su discurso. Ha pasado conmigo personalmente y con muchos activistas de fe. ¿Cómo explicarle al colombiano que es cristiano, católico, que a pesar de que tiene su fe clara, puede ejercer lugares de influencia en todo nivel, mediático, político, aún en un gobierno como el que tenemos? Bueno, primero, quien es presidente de la República es presidente de todos los colombianos. De los colombianos católicos, cristianos, musulmanes, como usted lo quiera ver. Ateos, judíos, es el presidente de todos. ¿Qué tiene que garantizarles a todos? La libertad de su culto, la libertad del ejercicio de su fe. Y tiene que hacerlo en defensa de ese principio, de esas libertades. También tiene que ser un presidente para todos los colombianos, independientemente de su inclinación sexual. También es un presidente de todos ellos. Entonces, ¿qué tiene que garantizar? Que haya armonía en la sociedad, que haya respeto en la sociedad y que no haya sesgos frente a nadie por cualquiera de las dos circunstancias. Yo creo que Colombia es un país que se ha construido sobre la base de una separación de Estado e Iglesia. Eso está bien. Pero también creo que ha habido una participación de las iglesias en muchos temas sociales, en competencia y en igualdad de condiciones, que ha tenido beneficios para el país, en la educación, en la salud. Y a mí no me parece malo que pueda haber esa participación en competencia por la prestación de un servicio donde haya unas causas sin ánimo de lucro donde puedan participar esos sectores. Me parece que eso el mundo también lo ha visto y nosotros no tenemos ningún argumento para decir que no. Me parece que eso ayuda. Ahora, a mí me parece también fundamental que nosotros no caigamos en unos sesgos donde empecemos a ver a las iglesias simplemente como organizaciones con ánimo de lucro, donde entonces empecemos a entrar en unas zonas grises en materia, por ejemplo, tributaria. Yo creo que nosotros tenemos que entender que las iglesias deben ser sin ánimo de lucro y se deben regir bajo esos parámetros.
porque a mí me pareció muy grave, por ejemplo, en la reforma tributaria, que empezara a abrirse la idea de que entonces vamos a salir a hacer una persecución fiscal sobre las iglesias. Yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que ir superando como país y entender que en esa separación hay unas órbitas que deben tener transparencia, por supuesto, para que no se abuse de ellas, porque también hay que evitar que se abuse. Que haya algunos que piensen lucrarse indebidamente de eso, de acuerdo, pero que tengan un ámbito de libertad. El alcoholismo en Colombia. Cada vez Colombia consume más trago, más alcohol. ¿Se debe enfrentar? ¿Se debe dejar así? ¿Hacerse el de los oídos sordos? No, se tiene que enfrentar y por eso yo creo que nosotros tenemos que entender una cosa frente al alcohol y frente al abuso del alcohol. Colombia es un país que tiene más de 118 incidentes de violencia doméstica por cada 100.000 personas. Eso es terrible. Y vemos que muchas de esas agresiones están vinculadas con el abuso del alcohol. Gran parte de los homicidios que ocurren por una ciudad como Bogotá los fines de semana, donde se produce el 50% de los homicidios, está vinculado a riñas y riñas que están asociadas con el abuso del alcohol. Entonces, nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Y eso implica que en la sociedad haya más conciencia de lo que es el uso y el abuso del alcohol. Eso a mí me parece fundamental. Pero a mí me parece que nosotros debemos de hacer unas reflexiones profundas, y es que las finanzas territoriales tenemos a los departamentos convertidos en una especie de estado cantinero, porque recoge sus ingresos por las ventas de alcohol y todo lo que tiene que ver con tabaco también, y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a hacerle la reflexión. Está bien, yo entiendo que entre más aguardiente, más venta, usted va a tener más recursos, pero al mismo tiempo, si usted va a vender más aguardiente y va a convertir eso en su promoción, usted también tiene que hacer algo para prevenir ese consumo y los efectos de ese consumo, porque hay muy pocos recursos que se destinan para enfrentar esas situaciones de abuso. Listo. Y para temas de preferencia, como lo hemos dicho, no quiere decir que la respuesta anule la otra opción, sino que es un tema de ¿qué prefiero? Doctor Iván Duque, ¿café o chocolate? Cafecito, y muchos. ¿Bus o Transmilenio? ¿Montan bus? Me gusta más el Transmi. Transmilenio. ¿Ves más gente, más historia? Sí. ¿Paseo a la playa o paseo de finca? Uy, sí me la puso difícil, 50-50. ¿Te gusta una cosa y te gusta la otra? Sí. ¿Manejar el carro o que te manejen? Manejar. ¿Hacer mercado o que hagan mercado? Yo hago mercado, me gusta hacer mercado. ¿En serio? Sí, ahora hago menos, pero sí me gusta. ¿Saliste a las marchas del 10 de agosto? Sí. ¿La Constitución o la Biblia? La Constitución para la ley, la Biblia para la fe. ¿Papá y mamá o papá y papá? Yo soy felizmente casado con mis 3 hijos. Papá y mamá. ¿Parejas? ¿Triadas? Parejas. ¿Clases de religión en la escuela o en la casa? Y en las dos. Yo creo que nosotros deberíamos recuperar la formación religiosa, y me parece que eso es algo que va vinculado también con la formación en cívica y en urbanidad. Me parece que lo que tiene que ser es una formación religiosa amplia, en el sentido que los niños puedan conocer la multiplicidad también de credos y el origen de las religiones y los valores de las religiones, para que ellos también puedan tomar una decisión consciente el día que vayan a hacer la elección de su credo. ¿Aborto a menores de edad sin el consentimiento de sus padres? ¿Sí o no? Yo creo que hoy la ley tiene las 3 causales, y esas 3 causales claramente definen cómo se manejan en caso de que sea mayor o menor de edad. ¿Taxi o Uber? Taxi. Si fueses presidente de Colombia en la época de Isagen, en el momento histórico de Isagen, ¿la hubieses vendido sí o no? Me opuse a la venta de Isagen, creo que fue una mala decisión, y fue una mala decisión por algo que también hizo el gobierno, es que se gastó la platica en la época de las vacas gordas, no ahorró para la época de las vacas flacas, y por eso tuvo que vender un activo tan importante para los colombianos. No la vendería, no la hubiera vendido, y tampoco hubiera tenido esa política fiscal tan irresponsable. ¿Educación LGBT en la escuela? ¿Sí o no? Yo creo que más que educación LGBT, lo que necesitamos es que desde la familia y desde los colegios se pueda enseñar, primero, en qué sociedad estamos, enseñar el respeto, pero jamás entrar en lo que yo llamaría la inducción. ¿Educación LGBT en la escuela, sí o no? No. ¿Cárcel para las FARC, sí o no? Sí. ¿Congreso reducido, sí o no? Sí.
Reducir el salario de los congresistas, ¿sí o no? Sí. ¿Tú las manejas tú o las maneja alguien más? Manejo yo, o manejaba yo casi todo el tiempo, ahora me toca ir cediendo un poco más de responsabilidad. ¿Te gustaría ser para Colombia dentro de 20 años lo que Álvaro Uribe es para Colombia hoy? Yo quisiera construir sobre el legado de él y tengo una gran admiración por él. Yo creo que uno siempre debe tener un referente de ver a esos grandes gobernantes como Álvaro Uribe y tratar de ser tan buen gobernante como él. Un último mensaje para los colombianos. Para todos ustedes un saludo muy especial. Soy Iván Duque, quiero que conozcan nuestras propuestas. Estamos hablando de legalidad, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de equidad, estamos hablando de un país donde todos quepamos, pero donde prime una sociedad donde haya imperio de la ley, porque sin imperio de la ley no podemos ejercer nuestras libertades. Quiero ser su presidente, quiero que me acompañe. Gracias, senador. Osvaldo, muchas gracias. Con el precandidato presidencial Iván Duque, Dios guarde a Colombia. Gracias a ustedes por el tiempo. Dios guarde a Colombia como debe ser. Los queremos mucho. Chao, chao.